Estamos en el Evangelio de Marcos, pasamos al capítulo 3, 3 de 16, o sea, nos queda mucho todavía. Llevamos un 20% prácticamente del Evangelio. Y hoy día estamos en la última controversia de estas 5 que están presentes. ¿Ya? Es la última controversia que nos muestra Marcos respecto a Jesús mientras él estaba iniciando su ministerio ahí en Capernaum y moviéndose por Galilea. Es una controversia que viene también a cerrar lo que Marcos nos ha estado enseñando en esta primera parte del Evangelio. ¿Se acuerdan que Marcos iniciaba así como Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios? Y él nos partía diciendo quién es este de quien Marcos va a hablar. Y él nos dice la identidad de Jesús y después la va reforzando a lo largo de los primeros pasajes, mostrando su autoridad también de Dios. Y tuvimos un sermón donde veíamos cómo Cristo tiene autoridad, y la autoridad de Dios específicamente en la sinagoga cuando él expulsaba un demonio, ¿se acuerdan? Y después de ahí para adelante veíamos que la autoridad de Dios en mi vida se manifiesta en el hecho de yo vivir una vida de relación con Dios. Y hemos ido viendo cómo nuestra vida de relación con Dios debe ser vivida, y primeramente veíamos que es en la necesidad de Él, ¿se acuerdan cuál más? Finalmente ahora el texto que tenemos vemos a Jesús nuevamente en la sinagoga. Lo vamos a ver nuevamente mostrando su autoridad, pero también lo vamos a ver en la última controversia. Y lo que está haciendo Marcos aquí es utilizar un recurso que se llamaba la inclusio. La inclusio era tomar elementos de relatos anteriores y ahora ponerlos todos juntos en un último relato para mostrar que aquí se cerraba una etapa o que se cerraba una sección de una carta. Y por eso yo les digo, hoy día en esta última controversia, Marcos está cerrando lo que nos ha venido enseñando. Y de aquí va a empezar a enseñarnos otra cosa. Vamos al texto. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Marcos nos vuelve a mostrar ahora a Jesús en la sinagoga, en el lugar donde se reunían los judíos, lo que era la iglesia de ese momento, donde iba la gente a adorar a Dios, donde se reunían ellos a escuchar la enseñanza, la predicación, donde ellos también recordaban o se alentaban con esto de ser el pueblo de Dios y ser el único pueblo de Dios escogido por ellos. Así que Jesús va nuevamente a la sinagoga, va al lugar donde el pueblo judío se reunía, va Jesús allá. Y lo hemos visto que ha estado predicando por hartos lugares, pero ahora Jesús va allá. Y nos dice un dato súper importante aquí, Marcos. Y había allí un hombre que tenía una mano seca. Una mano seca es probablemente una mano que estaba paralizada y contraída. ¿Ya? Iba a poner una foto de esto, pero después dije no, porque lo vamos a agarrar para el deseo, pero lo voy a mencionar igual. ¿Vieron Scary Movie? Película antiquísima, como 20 años atrás. Ya había un mayordomo que tenía una manito así, ¿se acuerdan? Ya, para que nos hagamos una idea, era eso, no con la deformidad, pero sí con la manito así como contraída y paralizada, tiesa la mano. Y esta mano, este texto aparece también en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, y Lucas nos dice que era la mano derecha. Entonces este hombre tenía esta manito derecha, contraída y paralizada. Por la forma verbal del griego que está utilizado, de hecho aquí en español como que se podría igual entender, tenía una mano, está en una forma verbal que manifiesta un tiempo muy prolongado, así que probablemente esto era incluso de nacimiento, puede haber sido llegado a ser de nacimiento. Y si no era de nacimiento, era hace mucho tiempo que él tenía esta enfermedad. ¿Ya? Estaba este hombre allí, en la sinagoga. Y esto nos muestra algo igual fuerte. En ese tiempo no había teletrabajo como para nosotros hoy. Tampoco habían trabajos la inclusión no estaba. La inclusión no estaba presente en la sociedad en ese tiempo. Y los hombres eran los encargados de salir a trabajar y sustentar sus hogares. Entonces, que este hombre tuviese una mano seca y contraída significaba que este hombre probablemente no podía trabajar. Era alguien que no podía cumplir con sus roles en el hogar. Y por otro lado, para los judíos, las enfermedades y las deformidades se consideraban como una maldición de Dios,
por causa del propio pecado de la persona o en algunos casos por causa del pecado de los padres. Ellos creían que si los papás habían sido pecadores, el Señor los castigaba mandándole al hijo de esa manera. Pero estas deformidades o estas enfermedades de verdad que eran vistas de muy mala manera, porque como esto era considerado un castigo de Dios por el pecado, esta persona era vista prácticamente como alguien impuro, alguien con quien no había que relacionarse. Y los judíos pensaban precisamente que este tipo de enfermedades o las deformidades eran uno de los castigos más grandes que Dios podía mandarle a las personas. El Salmo 115, versículos 4 al 8, después usted lo puede buscar en su casa si quiere y leerlo completo, es un texto que dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ellos tomaban estos textos de manera literal, entonces cuando veían a un ciego decían: ah, este idólatra, no hay que juntarse con él. ¿Por qué? Porque se volverán como ellos los que a ellos los adoran. Este es idólatra porque los ídolos tienen ojos pero no ven. Este tiene ojos pero no ve, este es un idólatra, no hay que juntarse con él. Pero para ellos este tipo de enfermedades era un castigo muy muy fuerte, porque ellos consideraban que el estar con una de estas deformidades o discapacidades era también una forma en la que Dios le impedía a la persona acercarse o adorar a Dios. El ciego no podía leer la Torá y los judíos decían: claro, porque este idólatra el Señor lo castigó y ahora no lo deja leer su palabra. Este es sordo, entonces cuando viene a la sinagoga no logra escuchar las enseñanzas. Sí, porque el Señor lo castigó por idólatra. En ese tiempo la costumbre era orar con las dos manos arriba, con las manos alzadas. Y este hombre con la mano aquí seca, con la mano contraída y paralizada, estaba en este momento imposibilitado de adorar a Dios en oración, como todo el resto. Y para el resto de los judíos esto era un castigo de Dios porque él no tiene derecho a alabarle porque es un idólatra. Y esto era algo común o un pensamiento común en la sociedad. Así que nos encontramos con alguien que no solo está enfermo, no puede producir, no puede trabajar y además socialmente carga con un estigma muy, muy grande. Es menospreciado por sus pares. Pero este hombre estaba ese día en la sinagoga. Él había ido al lugar donde se adoraba a Dios. Y dice el versículo 2. Y lo observaban, aquí se está refiriendo a los fariseos, más adelante el texto los menciona ahí con su nombre. Y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Aquí la palabra observaban es un verbo que está con mucha intensidad en el griego, mucha intensidad. Y está también conjugado de una manera imperfecta, lo que quiere decir que no es que lo observaban solo en este momento, sino que probablemente esta actitud de andar mirándolo, de andar así como pendientes de lo que hacía, se había transformado en una actitud de ellos, en un hábito. Ellos andaban así como pendientes de Jesús. ¿Pero por qué? Fíjense en el texto. Para ver si los sanaban el día de reposo. Aquí Marcos nos da nuevamente un énfasis. Si ellos ya estaban en la sinagoga, se entiende que era el día en el que se adoraba al Señor. Pero en el día de reposo, Marcos nos quiere mostrar: los fariseos están pendientes de esto, si él va a cumplir o no va a cumplir con lo que ellos consideran que es correcto como ley del Señor. Pero también fíjense en esto. El versículo dice que lo observaban para poder acusar a Jesús. Ellos ya tenían su objetivo en mente. Ellos ya tenían en su corazón lo que querían lograr. Ellos solo estaban buscando en este momento una razón para llevarlo a cabo, pero ellos en este momento ya estaban odiando a Jesús dentro de ellos. Ya querían acusarlo, ya querían llevarlo a juicio y ojalá deshacerse de Jesús, porque ha estado enseñando el reino de Dios de una manera diferente a la nuestra. El día de reposo era algo tan, no sé qué término utilizar, para expresar lo que los fariseos hacían sin caer en un desmedro de la Escritura. Vamos a decir que eran cuáticos. Es como que eran muy exagerados con esto, pero no necesariamente porque lo comprendieran bien, sino porque a ellos les parecía que debiese ser de alguna manera. Eran muy intensos, digámoslo de esa manera. Eran muy intensos con el día sábado. Eran muy intensos con esto.
Y ellos de verdad creían que en ese día no se podía hacer nada. Nada, nada, nada. Este era el día de reposo, pero ellos no se fijaban cómo Dios había enseñado el día de reposo. Ellos querían ahora dictaminar cómo se debía vivir el día de reposo, y el que no lo guarda como nosotros lo decimos está rompiendo la ley. Pero esto no es algo que solo se les haya ocurrido aquí a los fariseos como tal. Esto era algo que lamentablemente los rabinos de la época enseñaban. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios cuando leían su palabra. Y lo que hacían ellos era tomar la escritura como una forma simplemente de darle una identidad al pueblo de Dios. Y no como encontrar a Dios y la identidad del pueblo en Dios por medio de su palabra. Los fariseos estaban tan preocupados por no violar el sábado que el rabino Shammai, alguien que era famoso en ese tiempo, contemporáneo a Jesús, del 50 a.C. hasta el 30 después de Cristo más o menos. 80 años vivió este rabino. Este rabino se opuso a orar por los enfermos y a visitarlos en sábado, ya que debía ser un día marcado por la alegría según él. Entonces para él ir a visitar a un enfermo y orar por un enfermo era algo que le iba a arruinar la alegría ese día. Así que esto es algo prohibido en el día de descanso. Hoy día vayamos a la sinagoga y regocijémonos en ser el pueblo de Dios. Los enfermos pueden esperar para mañana, hágalo otro día. Eso era lo que enseñaba este rabino. Y por eso también vamos viendo cómo los fariseos tenían esta mentalidad. Cuando Marcos nos dice aquí que ellos estaban agujas, así pero pendientes, no se les pasaba una todo el rato aquí con el ojo puesto en Jesús en día sábado, lo que Marcos quiere resaltar es la intención del corazón de los fariseos. Ellos no buscaban en este día realmente descansar en Dios, sino andar pendientes de los comportamientos que ellos consideraban apropiados para ese día. Y en esto tomaban la escritura, la tergiversaban para apoyar sus visiones. Éxodo capítulo 31, del 2 al 17, usted puede después buscar en su casa. Es un texto donde Dios está hablando por medio de Moisés. Y el versículo 14, solo traigo este versículo, porque el texto es mucho más amplio, pero este versículo 14 dice: por tanto, Dios hablando, por tanto, han de guardar el día de reposo porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Por eso que ellos en día sábado estaban atentos a Jesús. A ver si hace algo. Si hace algo, tenemos todos los resquicios, todo el respaldo de la ley de Moisés para poder acusarlo. Eso era lo que andaban ellos atentos. Así estaban ellos celebrando el día del Señor en la sinagoga ese día. Si pudiéramos definirlos de alguna manera, diríamos, como nos decía el Luchito la semana pasada, los bisagras. Andan ahí, atentos, mirando todo el rato. Si no estaban en la puerta, estaban en la ventana. Los bisagras. Y el versículo 3 nos dice: y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Fíjense el contraste que hay entre Jesús y los fariseos. Jesús entra a la sinagoga, nos parte diciendo Marcos. Pero Jesús no entra a la sinagoga sin mirar a nadie. Jesús entra en la sinagoga también mirando al resto, también observando, pero con una intención sumamente diferente. Los fariseos entraban observando para encontrar defectos, para encontrar con qué acusar al resto. Pero eso, Jesús aquí entra a la sinagoga prestando atención a la gente que estaba, pero a las necesidades que tenían. Por eso es que Jesús sabía que ahí había un hombre con la mano seca. Porque cuando él entró en la sinagoga, se fijó en todos los que estaban allí y reconoció que esta persona era un necesitado. Por lo general, los primeros puestos en la sinagoga, las primeras filas, la ocupaban los rabinos o los escribas. Porque para ellos esos eran los puestos como de honor. Ellos consideraban que los más importantes tenían que sentarse adelante. Entonces ellos llegaban y se sentaban adelante y agarraban los primeros puestos. Y si atrás quedó gente parada, mala suerte. Que otro les dé el asiento. Yo soy alguien importante y estoy en buena relación con el Señor porque yo cumplo la ley. Y soy importante también para el resto del pueblo, así que otra persona menos importante les dé el asiento. Pero cuando Jesús entra a la sinagoga, se fija en las personas que también estaban atrás. En las personas que tal vez no eran consideradas dignas, o en las personas que no eran consideradas santas. Él se fija precisamente en las personas que eran menospreciadas también.
Y Jesús, habiendo visto a este hombre, le dice, ponte aquí en medio. Jesús en este momento lo que está haciendo es tratar con dignidad a esta persona. Porque esa persona que se sabía socialmente indigna por cargar con un pecado que le impedía adorar a Dios como se debía, era alguien que nunca se iba a sentar adelante y que probablemente nunca iba a pasar adelante en la sinagoga. Pero Jesús, en su calidad de rabino, parado en este momento adelante y enseñando, no va para atrás diciendo así como, no, este no tiene acceso aquí, así que ya yo me voy a acercar para allá para que vean mi humildad. ¿Ah? Lo que hace Jesús es, ven, acércate, ponte aquí en medio, pasa adelante. Tú que todos te consideran indigno, pasa aquí junto a mí que estoy yo enseñando, que soy rabino. Jesús empieza en este momento ya a mostrar cómo la dignidad de la persona es restaurada en Cristo. Pero pongámonos en el lugar de esta persona con la mano seca. Si ustedes han vivido creyendo toda su vida que son indignos delante de Dios, que son culpables de idolatría, o que vienen de unos padres que fueron castigados por Dios, ¿cómo se sentirían de que un rabino los haga pasar adelante? Avergonzados, ¿no es cierto? Indignos, temerosos. Para esta persona no debe haber sido algo fácil el obedecer a Jesús. No debe haber sido fácil desde el fondo caminar hacia adelante y sentir todas las miradas sobre él. Sentir el juicio de los que estaban allí reunidos porque le consideraban un pecador. No debe haber sido fácil para él soportar el desprecio probablemente que le transmitían en ese momento los fariseos que estaban sentados adelante y que se creían moralmente superiores. Pero esta persona ante este juicio, ante esta incomodidad, no deja que eso lo limite. Y obedece a Jesús. Pasa adelante igual. Versículo 4. Entonces Jesús dijo a los otros, aquí está refiriéndose nuevamente a los fariseos que estaban en este lugar. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Jesús le hace una pregunta por medio de un paralelismo. Esto técnicamente se llama paralelismo antitético. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Yo presento dos ideas iguales y dos ideas iguales en dos conjuntos, pero estos dos conjuntos a la vez son opuestos el uno al otro. Me salió lo ñoño, no quería hacerlo, pero disfruté. Anótelo y después lo va a ir encontrando en la Escritura también. ¿Por qué Jesús utiliza esta herramienta? Porque él quería que el sentido real de su cuestionamiento hacia los fariseos quedase claro. Hacer el bien es lo mismo que salvar una vida. Hacer el mal es lo mismo que matar. Los fariseos no permitían ningún trabajo en el día sábado. Ninguno. Excepto si se trataba de un caso de vida o muerte. Solo en ese caso ellos decían, entonces sí. Pero para ellos, este no era el caso. La sanidad de alguien con un brazo paralizado y contraído no era debido a muerte. Así que ellos no ven esto como una oportunidad de manifestar la bondad y la gracia de Dios. Por el contrario, ellos ven a Jesús en este momento como alguien que está rompiendo la ley de Dios. Para ellos, si Jesús quería sanarlo, tendría que haber esperado hasta el otro día, porque era más importante no hacer nada que traerle sanidad a alguien que probablemente toda su vida había vivido mal. La pregunta de Jesús cuando les dice, ¿qué es lícito? Lícito tiene un carácter o una connotación legal. Lo que Jesús les está diciendo, ¿qué es correcto a la luz de la ley de Moisés? ¿O qué es correcto, ya que ustedes son tan expertos en las leyes? ¿Qué es correcto según la ley? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Según ellos, ninguna de las dos. ¿Pero qué es correcto? ¿Salvar una vida o quitar una vida? Para ellos, solo sería correcto el salvar una vida, si es que será el caso. Pero Jesús aquí les dice que no, que su visión de la ley está totalmente errada
y que no están realmente entendiendo el carácter de Dios. Porque si ellos permiten salvar una vida, entonces deberían también permitir hacer el bien. Pero si ellos en ese día consideran que no hacer el bien es lo correcto, entonces lo que están diciendo, hacer el mal, es lo que está permitido. No hay punto medio. O hacemos el bien o hacemos el mal. O damos vida o quitamos vida. Pero la indiferencia no es cumplir con la ley de Dios ni manifiesta el carácter de Dios. Y el vivir el día de reposo como yo creo que debe ser vivido, tampoco es cumplir con el carácter de Dios, ni manifestar el reino de Dios. Así que Jesús aquí los pone en jaque mate, ateo, jaque mate ateo. Los judíos creían que ellos étnicamente eran exclusivamente el pueblo de Dios. Y la nación de Israel era el potencial reino de Dios en la tierra. Así que la pregunta de Jesús podríamos traducirla como: ¿qué es más coherente con el reino de Dios? ¿Hacer el bien al prójimo o no hacer nada? ¿Mostrar gracia, misericordia, amor y compasión al prójimo o ser indiferente ante su necesidad? Ustedes que se creen el pueblo de Dios, ustedes que creen que el reino de Dios es la nación de Israel, ¿qué es más coherente realmente con el reino de Dios? Pero ellos guardaban silencio. La deducción es simple, es súper simple. Hacer nada frente a la necesidad del prójimo es lo mismo que hacer el mal. Es igual de malo que matar. Pero ellos no estaban dispuestos a admitirlo. Guardaban silencio porque en verdad quedaron sin argumentos. Se daban cuenta de que su forma de pensar y de vivir conforme al carácter de Dios estaba errado. Pero no estaban dispuestos a admitirlo. Versículo 5. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban, y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano quedó sana. Este es uno de los pocos textos en el Nuevo Testamento donde se nos presentan de manera tan explícita las emociones de Jesús. Si usted todavía se cuestionaba, si tenía dudas, así como: ¿y Dios tiene emociones? ¿Dios tiene sentimientos? Sí, Dios las tiene. Tiene emociones, pero emociones santas, a diferencia nuestra. Y aquí estamos precisamente viendo a Dios encarnado, a Jesucristo, manifestando emociones, pero emociones santas. Así que cuando leamos aquí que Jesús estaba enojado, no lo veamos como el enojo que nosotros sentimos, porque nuestro enojo está contaminado por la corrupción del pecado. Jesús aquí está sintiendo un enojo santo, pero porque es santo también es un enojo justo. Pongámonos en el lugar no de la persona con la mano contraída, ni tampoco en el lugar de los fariseos. Pongámonos en el lugar de la persona que simplemente estaba ese día allí, segunda, tercera fila, observando toda esta escena. Los fariseos observaban a Jesús, pero detenidamente y con un ojo acusador todo el rato. Y ahora Jesús los mira y los mira con enojo. La tensión en este momento al interior de la sinagoga es algo, pero mejor que cualquier película. Podría cortarse el aire con cuchillo. Hay una tensión sumamente fuerte en este momento, pero una tensión que también marca un contraste grande. Los fariseos estaban enojados y querían acusar a Jesús porque ellos no querían ceder el control de las cosas. Y Jesús estaba enojado de manera santa y justa, porque enseñándoles a ellos lo que es correcto, ellos no querían aprender. Jesús está enojado porque los líderes religiosos de este momento entendieron que estaban mal. De verdad lo entendieron. Quedaron sin argumentos. Jesús, con una simple pregunta, desarma toda su teología errada. Pero ellos no están dispuestos a reconocer su error. Y esa
dureza, como manifiesta el texto más adelante, es lo que hace que Jesús se enoje. Ellos han reducido a Dios y su reino a un conjunto de reglas y tradiciones inventadas por ellos mismos que les permiten tener control, entre comillas lo digo, tener control sobre Dios. Ellos inventaron estas reglas, ellos las llevaron a tal punto y ellos mismos dicen, Señor, mírame ahora cómo yo cumplo con lo que tú mandaste. Ah, yo sé que tú me miras con agrado. Esto es lo que le da rabia, esto es lo que enoja a Jesús. Ellos finalmente, en toda su tradición y sus reglas, lo único que buscan es controlar a Dios. Jesús está enojado porque, viendo a la persona necesitada y viendo que ellos sabían que Jesús tenía el poder de sanar, tampoco ceden ante esto. Tampoco dicen, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Ha sufrido tanto tiempo, sánalo. No, ellos guardaban silencio. Su soberbia es más grande que la compasión por su prójimo. Y esto es lo que hace que Jesús se enoje. Pero Jesús no solo se enoja. Nos dice el texto también que Él estaba entristecido por la dureza de sus corazones. Jesús está entristecido porque se da cuenta de la ceguera espiritual que ellos tenían. Dios mismo estaba frente a ellos enseñándoles en lo que consiste el reino de Dios, pero ellos no quieren aceptarlo. Dios mismo frente a ellos diciéndoles, están equivocados, esto es lo que yo quería enseñar a través de mi palabra. No lo voy a aceptar. Sus corazones estaban endurecidos porque ellos mismos alimentaban esa dureza. Y eso es lo que hace que Jesús esté enojado, pero también entristecido. Ellos sabían que Jesús tenía el poder para sanar. Cuando Jesús les dice así como, él necesita hacer el bien o hacer el mal, no le está diciendo así como, ¿ustedes creen que tal vez sería bueno si es que se pudiera sanar un día domingo? Él le está preguntando en ese momento una pregunta así, puntual al momento. Ustedes saben que yo tengo la autoridad para sanar. Ustedes lo han visto. ¿Qué creen ustedes? Eso es lo que Jesús les está preguntando. Enojo y tristeza es lo que experimenta Jesús en este momento. Esta es una respuesta característica de Dios a las rebeliones de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Se han dado cuenta de eso? Dios siempre les dice así como, mi enojo en este momento está sobre ustedes. Pero también me arrepiento, dicen algunas traducciones. Tal vez una palabra mejor sería me lamento. ¿Ya? La palabra arrepentimiento en el hebreo no es como la nuestra. La palabra arrepentimiento en el hebreo lleva una connotación de dolor de corazón. Cuando nos dice la Escritura que Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey, nos está diciendo que a Dios le dolió en su corazón tener que haberlo hecho. Esa es la idea. Y eso es precisamente lo que estamos viendo en este momento en Jesús. Jesús en este momento está en sus emociones, mostrando también cómo Él es también Dios. Pero también nos muestra con esto que el corazón de Dios para con su pueblo no ha cambiado. Él se enoja y se aira con el pecado, pero también se entristece o siente compasión por la dureza de sus corazones. Pero así como nos muestra que el corazón de Dios para con su pueblo no había cambiado, también nos muestra que el corazón del pueblo tampoco había cambiado. Pero ante esta mezcla de emociones que está sintiendo, Jesús persevera en hacer la voluntad del Padre y dar testimonio de que el reino de Dios se ha acercado. Él no deja que sus emociones tomen control de Él, ni por esto frena su actuar, ni su oportunidad para hacer el bien. Está experimentando esto, pero sabe que el hacer la voluntad del Padre es más importante en su vida. Así que Él persevera y continúa. Y le dice al hombre, extiende tu mano, y Él la extendió, y su mano quedó sana. A pesar de lo tenso del ambiente, Jesús no trata con gritos a la persona ni lo reta por haber venido a la sinagoga. Él con mucho tacto y compasión
sabiendo que esto iba a incrementar la opinión negativa de los fariseos contra él y probablemente la oposición que ellos ya le mostraban, él aún así, sin temor a la opinión ajena o a las consecuencias que pudiese traer el hacer el bien en día sábado, frente a estos que se creían maestros de la ley, lo hace igual. Él no pierde la oportunidad de dar testimonio del reino de Dios frente a ellos en la sinagoga. Él restaura su cuerpo, se extiende su mano, pero con esto también restaura su dignidad ante la comunidad. Este que era menospreciado y visto como un pecador impuro, ahora ya no va a ser visto de esta manera. Y este que probablemente se dolía por no poder adorar a Dios levantando sus dos manos en oración, ahora iba a poder hacerlo. Él restaura a esta persona por completo. Y la palabra cuando dice aquí que su mano quedó sana, en el griego es la palabra restaurar. Lo que Cristo está enseñando es que esta sanidad o esta restauración que Él hace es también una muestra de lo que Dios hará cuando el reino de Dios sea plenamente establecido en la tierra. Seremos restaurados por completo. Y llegamos al versículo 6. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podrían destruir. Los herodianos, grupo nuevo que nos aparece ahora en el Evangelio, para que nos hagamos una idea, era un partido político aristócrata, era gente con buena situación económica, no eran religiosos en sí, ellos eran probablemente descendientes de Herodes o gente que apoyaba que la descendencia de Herodes siguiera reinando sobre Israel. ¿Se acuerdan de Herodes? ¿Se acuerdan lo que hizo? Mandó a matar a los niños. Cuando llegan los magos a visitarlo y le dicen, vimos la estrella, sabemos que el Mesías esperado va a nacer, el rey que hemos estado esperando. Herodes les dice, oh sí, vayan, ya avísenme. Y cuando no vuelven, maten a todos los niños que pillen. ¿Por qué? Porque Herodes amaba ser rey. Porque Herodes no quería ahora ver la restauración de Israel. Él no quería que el Mesías ansiado llegara, porque él quería seguir ocupando su puesto de liderazgo, su puesto de estatus. Y los herodianos eran precisamente gente que apoyaba esto. Herodes era mitad judío nada más, no era completamente judío. Así que esta descendencia o esta parte de Herodes no venía tampoco genealógicamente de la línea de David. Apoyar a Herodes o a su descendencia en el reinado era no querer que el Mesías de verdad reinara sobre Israel. Era no querer que la profecía de Dios y su promesa se cumpliera. Pero qué raro, ¿eh? Cuando los fariseos salieron, enseguida, o sea, ellos ni siquiera lo pensaron. Ellos terminan aquí esta reunión, este culto en la sinagoga y al tiro van a buscar a alguien que era archienemigo de ellos. Porque los fariseos querían que Israel se restaurara y ellos querían que el reino de Dios nuevamente se manifestara en la tierra a través de Israel. Pero los herodianos eran todo lo contrario. Los herodianos lo que querían era que Roma siguiera reinando, pero que les permitiera tener un rey. Un rey que además venía legalmente autorizado por Roma y que hacía cumplir las leyes de Roma, no las leyes de Israel. Estos eran dos grupos que de verdad eran sumamente opuestos y eran archienemigos. Pero en este momento esa enemistad pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo en común. ¿Cuál? Fíjense la palabra que utiliza aquí. Destruir. Destruir. Ni siquiera es como encarcelar. Ni siquiera es como, oye, veamos si lo podemos sacar del pueblo. Ellos ya querían esto. Este era el objetivo que estaba en su corazón desde el comienzo. Destruir a Jesús. Curioso como aquel corazón de los fariseos, que en otros momentos consideraban indigno juntarse con recaudadores de impuestos, en este momento cede ante las reglas que ellos mismos se han puesto para poder acabar con el que de verdad muestra el amor y la compasión de Dios. Pero curioso también cómo actúan de manera hipócrita
Cómo ellos prohíben en sábado hacer cualquier cosa. Pero apenas termina el culto en la sinagoga, lo primero que hacen es ir a tramar cómo matar a Jesús. Ellos no permitían hacer el bien, pero fíjense cómo no solo están haciendo el mal, sino que están incluso queriendo, anhelando quitar una vida. ¿Cómo podemos aplicar este texto a nosotros hoy? ¿Qué actitud pueden reconocer en los fariseos? Soberbia. ¿Qué otra actitud pueden reconocer en ellos? ¿Cómo? Prepotencia, contumacia, rebeldía. Ellos se creían tener el poder. Menosprecio. Malintencionados. Pero a la vez estaban condenando. Exacto. Pregunta sencilla. Respuesta sencilla. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Para salvarnos de nuestro pecado. Muy bien, Connie. Para limpiarnos de nuestros pecados. Excelente, Lisne. Con su sangre. Pero quiero que hoy día le demos vuelta a esto. No desde Jesús, viéndolo ahora desde la sociedad en la que Jesús estaba. ¿Qué llevó a Jesús a la cruz? Claro, ellos quieren destruirlo, pero ¿qué actitud? ¿Qué lleva a Jesús a la cruz? ¿Qué llevó a Cristo a la cruz? Nuestro orgullo. Nuestro orgullo. Cristo murió por nuestros pecados y Él voluntariamente se entrega a la muerte por nosotros. ¿Pero qué hizo que Cristo tuviese que vivir todas esas cosas terribles hasta llegar a la cruz? Nuestro orgullo. No nos gusta ser corregidos, no nos gusta que nos digan que estamos equivocados, no nos gusta que nos enseñen una forma mejor de hacer las cosas, no nos gusta sentirnos cuestionados, no nos gusta sentirnos inferiores, no nos gusta que otro sea superior, no nos gusta que otro tenga una idea mejor que la nuestra, no nos gusta tener que esperar. No nos gusta sentirnos inútiles. No nos gusta que el control del tiempo, de la situación, de la conversación, de los resultados, etcétera, esté en manos de otro. No nos gusta. No nos gusta. Si hay algo que Jesús les enseña a los fariseos en estos encuentros que han tenido, es que ellos no han entendido y por tanto nunca han cumplido realmente con la ley de Moisés. Todos sus esfuerzos han sido en vano y todo su orgullo y soberbia está cimentado en una mentira. Ellos no son capaces de salvarse a sí mismos. Dios no es la autoridad en sus vidas, como ellos dicen. Son ellos mismos. No viven una vida de relación, comunión con Dios, sino consigo mismos. Ellos se ponen todas estas tradiciones y todas estas reglas para sentirse bien ellos. No realmente con la intención de que Dios se agrade de ellos, ni tampoco como respuesta al amor que Dios les ha mostrado. Ellos quieren tener el control de todo y ellos creen que al poner estas reglas y cumplirlas de manera perfecta, Dios tiene que agradarse de ellos. Ellos quieren tener el control de Dios, quieren manipularlo. Ellos no reconocen su necesidad de Dios, no abrazan la gracia de Dios, no aceptan la identidad de hijos que Dios les ha ofrecido, sino que quieren agradar a Dios siendo independientes de Dios. Ellos no respetan a Dios, ni lo que Él ha mostrado como bueno por medio de su palabra, sino que acomodan la palabra de Dios a la forma en la que ellos quieren que sea. No somos nosotros igual. Sinceramente, ¿no somos nosotros igual acaso? Calcaditos. El corazón del pueblo no ha cambiado. El orgullo nos hace actuar de manera incoherente, así como fariseos buscando herodianos.
El orgullo nos lleva a odiar a quien hace el bien, a no soportar sus gestos, sus palabras, a criticar sus éxitos y celebrar sus fracasos. ¿Les ha pasado, no? El orgullo nos miente haciéndonos creer que siempre tenemos la razón. Y si mi opción no es considerada la mejor, es porque los demás no logran ver tanto como yo. Y si se demuestra que estoy equivocado, aún así defiendo mi opinión como la mejor, porque los demás no logran ponerse en mi lugar. Y no comprenden las cosas con la misma claridad que yo. ¿Le ha pasado? Sí. Qué soberbia. Qué arrogancia. No hay caso. Nuestro orgullo siempre nos miente para vernos superiores al prójimo. Y nuestro orgullo siempre nos miente, incluso para justificar nuestro pecado. Nuestro orgullo quiere transformar el reino de Dios en un reino de esclavos que hagan más esclavos. Un reino en el cual yo sea respetado y los demás tengan que andar al ritmo mío. Iglesia, si hay algo que nos impide manifestar el reino de Dios en la tierra, es nuestro orgullo. El corazón del pueblo no ha cambiado, pero el corazón de Dios tampoco. Él sigue estando molesto con el pecado y sigue estando triste por la dureza de nuestros corazones. Pero también su compasión y su gracia se manifiestan todavía en la vida de sus hijos. No nos gusta ser humildes. Nos hace sentirnos menos que otros. Pero ese tipo de pensamiento es solo una muestra más de nuestro orgullo. El orgullo es la confianza en nosotros mismos. La humildad es la confianza en la gracia de Dios. El orgullo es la confianza en nosotros mismos, como los fariseos. Pero la humildad es la confianza en la gracia de Dios. Tengo que pedirles perdón por algo. Esta última concatenación de sermones que hemos tenido en base a los conflictos que ha tenido Jesús con diferentes personas, yo les he dicho que, o le he puesto el siguiente título: ¿Cómo relacionarnos correctamente con Dios? Les pido perdón porque no era la mejor forma de decirlo. Esta es la mejor manera de expresarlo. ¿Cómo cultivar una relación con Dios? Reconociendo nuestra necesidad de Él, reconociéndole como la autoridad en nuestra vida, dejando que Él ejerza dominio sobre nosotros. ¿Cómo? Por medio de vivir en relación con Él, no apartándolo, no siendo indiferentes a lo que Él ha hecho. ¿Cómo cultivar una relación con Dios? La semana pasada Luchito nos decía, respetando a Dios. Lo que Él ha dicho es lo que nosotros tenemos que aceptar como correcto. No tenemos ni que ponerle más, como lo hacían los fariseos, ni que quitarle, como generalmente queremos. Pero hoy día, en este último sermón de estas controversias de Jesús, ¿cómo cultivamos una relación real con Dios? Viviendo por su gracia. Los fariseos no vivían para Dios, vivían para sí mismos en el nombre de Dios. Y pongámosle comillas también a eso. Ellos se consideran dignos de admiración y de hecho la exigen, la admiración del resto. Y también exigen y se consideran dignos del favor de Dios. Pero como Dios no les da en el gusto, entonces consideran necesario matar a Dios. Esto es un reflejo de nuestro corazón. Realmente esto es un reflejo de nuestro corazón. Así somos nosotros.
Y si pudiéramos, nosotros también llevaríamos a Jesús a morir en la cruz para librarnos de aquel que nos enseña el verdadero amor. Seguimos siendo orgullosos. Seguimos siendo tercos y orgullosos como ellos. Y ese orgullo que aún habita dentro nuestro, créanme que si de verdad tuviéramos la oportunidad de tener a Jesús aquí, nosotros lo llevaríamos nuevamente a la cruz. No amamos tanto a Dios como creemos que le amamos. Y olvídese de pensar en que usted ama a Dios como debería amarle. Siendo sinceros, ¿cuánto de nuestra vida realmente rendimos a Dios? Siendo sinceros, ¿cuántas veces usted, creyendo que no hacía mal, pero tampoco queriendo hacer el bien, dejó que la indiferencia gobernara su corazón en su relación con Dios? Eso también es orgullo. Sabiendo que es lo correcto delante del Señor y sabiéndose usted salvo por gracia delante de Dios, ¿por qué no se reconoce todavía como orgulloso delante del Señor? ¿Por qué no nos atrevemos a ser humildes delante de Él y dejar que la confianza en Él sea lo que gobierne nuestros corazones? Porque somos orgullosos. Pero ¿cuál es la cura para el orgullo? ¿Cuál es la cura para el orgullo? El arrepentimiento. Y el arrepentimiento, o lo voy a preguntar de otra manera. ¿Por qué tenemos hoy la oportunidad y la facultad para arrepentirnos? Tita me dice que necesitamos día a día reconocer que somos pecadores. ¿Pero por qué? ¿Por qué podemos reconocer que somos pecadores? ¿Por qué somos capaces de arrepentirnos? ¿Por qué somos capaces de reconocernos pecadores? ¿Por qué somos capaces de conocer de la santidad de Dios? ¿Por qué somos hoy día portadores o templo del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque a Dios le plació. Porque nos escogió por su gracia y su misericordia. Eso es, iglesia, y eso es lo que no podemos olvidar. ¿Quieres cultivar una vida real de comunión con Dios? Solo es por medio de su gracia, no hay otra forma. En el momento en que pensamos que soy yo el que se arrepiente, me comporté como fariseo nuevamente. En el momento en que soy yo el que cree que pudo conocer de la santidad de Dios, me comporté como fariseo nuevamente. En el momento en que soy yo el que se da cuenta o el que cree que me doy cuenta de que soy pecador, me comporté como fariseo nuevamente. Porque nuevamente estoy relegando a Dios a un segundo lugar y poniéndolo en una serie de reglas que yo puedo manejar para controlar a Dios y su perdón. ¿Y sabes qué? ¡Qué bueno! ¡Qué bacán! ¡Qué maravilloso! Que no funciona así. Porque la gracia de Dios es mucho mayor que todo lo que nosotros somos capaces de reconocer en nuestra vida. Porque en verdad no nos damos cuenta de cuán pecadores somos. Porque no le tomamos el peso a cuán orgullosos son nuestros corazones. Porque no logramos ver realmente lo maravilloso de la santidad de Dios y lo grande que es. Porque hoy día no valoramos que el Espíritu Santo habite dentro nuestro. Porque si en verdad esto dependiera de nuestro esfuerzo, de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad, nunca lo lograríamos. Iríamos a condenación. Pero aquí es donde el Señor nuevamente nos muestra que así como nuestro corazón no ha cambiado, su corazón tampoco. Así como Él una y otra vez buscó al pueblo de Israel a través de sus profetas y les mostraba su gracia y su perdón vez tras vez, así el Señor también lo hace con nosotros hoy día. Y eso es gracia, solo porque a Dios le plació. Porque en nosotros no hay mérito alguno que pueda haber generado esta respuesta en Dios. Porque no tenemos manera de controlarlo, porque no tenemos manera de hacer que su favor se vea obligado a estar de nuestra parte. No hay forma alguna. Es solo el corazón amoroso de Dios el que ha venido a tu encuentro. Es solo Dios en su santa voluntad quien cuando nosotros éramos despreciables ante su vista,
e indignos de su creación, nos llamó igual que al hombre de la mano seca a pasar adelante y restauró nuestra vida como restauró la de Él. Es Él quien restaura nuestro corazón, es Él quien restaura nuestra comunión con Él, es Él quien nos restaura dándonos una nueva identidad y una nueva dignidad. Hoy día somos hijos de Dios solo porque su gracia se derramó sobre nuestras vidas. ¿Cómo cultivar una relación real con Dios? Solo por medio del reconocimiento de que es su gracia, no nuestras obras, su gracia, la que obró en nuestra vida. Y esto también es maravilloso, porque hoy día nuestros pecados tampoco pueden anular la gracia de Dios. Y nuestro orgullo también se manifiesta de esa manera. Cuando no sabemos que hemos pecado, cuando no sabemos que hemos actuado mal, buscamos arrancarnos del Señor, buscamos alejarnos de Él, buscamos ser indiferentes a su amor, a su favor. Pero el Señor en ningún momento te suelta. No dejes que tu pecado te mienta, porque eso nuevamente es darle espacio al orgullo. Cuando te reconozcas pecador, cuando te reconozcas falto, cuando sepas que has fallado delante de Dios, su gracia es mayor. Vuelve a buscarle. Arrodíllate en la intimidad de tu cuarto y disfruta de esta maravillosa relación que hoy tienes con Dios, solo porque a Dios le plació. Disfruta de esta identidad de ser su hijo amado y de verte perfecto y santo delante de Él, porque Él mismo mandó a su propio Hijo a pagar por tu pecado en aquella cruz. Y como nos decía Linden antes, con su sangre nos limpió. No dejes que tu orgullo pese más que el sacrificio de Cristo. Fallaste, muestra humildad. ¿Cómo? Confiando en Dios. Él ya te perdonó. Anda donde tu Padre Celestial y disfruta de este perdón que Él te ha dado. Pero que tu corazón también aprenda a ser humilde cada día más, en amarlo más a Él, más que a nosotros mismos. Que Dios reine sobre nuestras vidas y no nosotros mismos. Lo necesitamos. ¿Cómo cultivar una relación con Dios? Reconociendo que le necesitamos. Reconociendo que es su gracia la que se derramó sobre nuestra vida. Reconociendo que Él es quien vino a nuestro encuentro. Y respetándole. Yo les decía que los fariseos no vivían para Dios, sino para sí mismos, pero en el nombre de Dios. Pidámosle perdón al Señor, porque así mismo es como nosotros también nos hemos acostumbrado a vivir. Mas Dios, en su gracia, vino a nuestro encuentro, nos corrige, como Padre amoroso, nos perdona y también prometió que nos va a restaurar por completo cuando nuestro Señor vuelva. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor amado. Gracias, Dios, porque eres tú realmente. Eres tú, Señor, y solo tú, el que gobierna de manera soberana sobre todo, mi Señor. Y a pesar de que nuestros corazones orgullosos, Padre, no quieran aceptarlo y quieran seguir creyendo esta mentira de que nosotros podemos gobernar, Dios Santo, gracias, mi Señor, porque tu autoridad soberana se ha manifestado sobre nuestras vidas, mi Dios. Gracias porque cuando nosotros no queríamos buscarte, porque cuando nosotros no queríamos reconocerte, porque cuando nosotros, Señor, no queríamos rendir nuestras vidas delante tuyo, tú, mi Dios amado, en la autoridad soberana que tienes, también manifestaste tu gracia, Señor, a nosotros. Gracias, Dios, porque a pesar de nuestro pecado, tú muestras tu amor, Señor, a nosotros a diario. Perdónanos, Señor.
Perdónanos porque también le damos espacio a nuestro orgullo en nuestro corazón y no nos atrevemos a confrontarlo. Perdónanos, Señor, porque dejamos que nuestro orgullo muchas veces guíe nuestras opiniones, porque dejamos que nuestro orgullo guíe nuestras relaciones, porque dejamos que nuestro orgullo guíe nuestro obrar, porque dejamos que nuestro orgullo quiera manifestar tu reino, pero a la manera nuestra. Dios Santo, por favor, perdónanos, Señor, y ten misericordia de nosotros, así como lo has mostrado a lo largo de toda tu palabra, Señor, con tu pueblo. Gracias, mi Señor, porque somos un pueblo contumaz, somos un pueblo porfiado, somos un pueblo de corazón duro, y nos reconocemos, Señor, incapaces de cambiar nuestro corazón. Pero Dios Santo, sabemos que en tu gracia tú eres quien nos transforma. Dios Santo, ayúdanos por favor a amarte cada día más. Ayúdanos, mi Señor, a ser humildes delante tuyo, a confiar en ti, a dejarnos gobernar por ti, a que tú seas realmente la autoridad sobre nuestra vida y a disfrutar de esta comunión maravillosa, Señor, que tú, mi Dios, restauraste con nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque cargaste nuestro pecado en aquella cruz. Gracias, mi Señor, porque sabemos que todo será restaurado cuando Cristo vuelva. Pero también sabemos, mi Dios, que esa nueva creación ya comenzó cuando Cristo resucitó. Gracias, Padre, porque hoy día somos parte de tu pueblo, porque somos parte de tu reino, porque somos testimonios andantes de que tu gracia cubre multitud de pecados. Dios Santo, ayúdanos, por favor, ayúdanos a vivir para ti. Gracias por todo, mi Señor. Gracias porque tu gracia realmente, Señor, es una realidad sobre nuestra vida, en cada segundo. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser agradecidos por ello y también a valorarlo. Cuida nuestros corazones, por favor, Dios. Ten misericordia de nosotros y que nuestro corazón aprenda a amarte cada vez más. Gracias por todo, mi Señor. Te agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén.